Saludos cordiales, Máster Santiago Chele. Les saluda Verónica Valencia. Y hoy vamos a hablar sobre el sistema geométrico. ¿Cuál es su definición? Es el conjunto organizado de conceptos y estudia propiedades de las figuras y cuerpos en el espacio. En estos también tiene relación con los axiomas, el postulado y teoremas. ¿Qué son los axiomas? Pues es una regla matemática muy importante que todos aceptamos sin demostrar. Por ejemplo, si decimos que un bloque es más grande que otro, entonces estamos diciendo que eso es verdad, que un bloque es más grande que el otro y todos aceptamos. Los postulados también son proposiciones verdaderas que no requieren de demostración. Por ejemplo, si decimos que hay puntos infinitos y por ahí pasa una línea recta. Puntos infinitos, pero que sean secuenciales, que vayan en una sola secuencia en línea recta. Ya. Entonces, entre el axioma y los postulados son leyes evidentes que debemos nosotros cumplir o seguir. Por ejemplo, aquí tenemos un maestro que está dando las figuras geométricas, los ha dibujado y les está dando las reglas. Entonces, esas reglas se las debe cumplir. El teorema, en cambio, esta es la demostración que consta de una serie de, por ejemplo, de razonamiento lógico. El teorema es lo que tenemos que demostrar. Y este teorema parte de los axiomas y de los postulados. Por ejemplo, decimos que la suma de un triángulo es de 180 grados. Eso es una afirmación valorada, pero tiene que ser demostrada. Tenemos que dar el ejemplo para que lo puedan ver y sepan que entonces la suma de todo el triángulo es de 180 grados. ¿Cuáles son los componentes básicos? Entre ellos tenemos el punto, la recta y el plano. ¿Qué es el punto? El punto es lo que no tiene dimensión, no tiene altura, no es tangible, no tiene espesor. Por ejemplo, si decimos que en una hoja cogemos, por ejemplo, cogemos un lápiz y en la hoja le marcamos un punto, entonces solamente nos indica, es un, o sea, tiene una idea, es una ubicación de algo en el espacio. La recta, por ejemplo, es la sucesión infinita de puntos y tiene una sola dimensión que es largo. Por ejemplo, aquí tenemos una sucesión de puntos, ¿ya? Pero en línea recta. Ahí se forma una línea recta al unir, porque aquí, por ejemplo, tenemos hecho en zoom, que lo podemos ver los puntitos, pero al momento de que ya se lo aleja un poquito, se ve como aquellas líneas que están aquí. En líneas rectas se forman estos puntos, porque están en puntos sucesivos de línea recta. El plano es el conjunto de líneas rectas que tienen dos dimensiones, que son el largo y el alto. Por ejemplo, el plano cartesiano. Aquí tenemos, miren, la maestra está indicando que tenemos un plano cartesiano con él. Tenemos dos líneas que son las de X y las Y. Y entre las dos se forman un plano cartesiano. Entonces, y aquí también podemos ver que hay un ángulo de 90 grados. ¿Qué relación tienen estas figuras geométricas, por ejemplo, con los ángulos? Esta es la intersección entre dos rectas o segmentos que se miden en grados, como lo acabé de decir. Por ejemplo, en el plano cartesiano se forma un ángulo de 90 grados al tener dos rectas o segmentos que se cruzan. Por ejemplo, tenemos aquí un ángulo de 90 grados. Con esto tiene relación. Las paralelas, estas son rectas que no se cruzan por más que se prolonguen.
Por ejemplo, aquí tenemos estas dos rectas. Miren, de un punto al otro punto se miden, pero si hay dos rectas o tres rectas, si se las mueve, no se van a cruzarse. O sea, son paralelas, van en una sola línea recta. Las perpendiculares es cuando dos rectas se cortan formando un ángulo recto. Por ejemplo, aquí tenemos una, aquí vemos, aquí tenemos dos líneas perpendiculares. Entonces aquí se forma una línea vertical y una línea horizontal. Y entre estas dos, al intersectarse o al cruzarse, forman un ángulo recto. Por ejemplo, le ponemos esta. Vamos a ver aquí la medida. Miren, ahí se forma un ángulo recto entre la que va hacia abajo y la que cruza. Esas son las perpendiculares. Luego tenemos una congruencia. ¿Qué es una congruencia? Pues esas son figuras que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Por ejemplo, aquí en esta, miren, vamos a visualizar. Aquí tenemos un triángulo y pasa una línea por la mitad. Entonces, estas son dos figuras que tienen las mismas medidas y el mismo tamaño. Son congruentes, tienen la misma forma, el mismo tamaño. Las figuras y cuerpos geométricos tienen dos relaciones que son bidimensional y tridimensional. ¿Cuáles son las bidimensionales? Pues son las que tienen dos dimensiones, que son el largo y el ancho. Por ejemplo, tenemos un triángulo, un cuadrado, un rectángulo. Por ejemplo, en el rectángulo se mide el largo que el ancho. Las tridimensionales, en cambio, estas son figuras sólidas que solamente tienen tres dimensiones que se las puede visualizar, que son el largo, el ancho y el alto, como tenemos aquí el cubo, una pirámide, un cilindro e incluso una esfera, entre otras figuras más. ¿Y qué importancia tiene estas figuras, este, este sistema geométrico, tanto en la vida diaria como de pronto en las distintas materias? E incluso se lo puede utilizar en la ingeniería civil para construir edificios, casas e incluso también en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si yo digo voy a comprar una cajonera que tenga 2 metros de alto y 2 metros de ancho, y si no medí el espacio en mi cuarto, que apenas mide 1 metro de alto y 1,20 m de ancho, entonces a esa cajonera que acabé de comprar sin haber medido, entonces voy a tener un problema de que no va a ingresar en mi cuarto. No la voy a poder ubicar. ¿Por qué? Porque no están las medidas exactas en las que se encuentra en el cuarto, en el espacio donde la quería ubicar. Entonces, pues este sistema geométrico nosotros debemos utilizar para medir, por ejemplo, para medir los objetos. Esto nos ayuda bastante para nuestra vida diaria. O, por ejemplo, nosotros, si utilizamos en el arte, nos dicen, cómprense un cuadro o un lienzo que tenga una medida de 45 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho. Entonces, esto nos va a ayudar para poder medir, o sea, tenemos una idea de cómo lo vamos a medir, cuál es el ancho, cuál es el alto. Por ejemplo, nos dicen, utilicen pinceles de 25 centímetros de alto con, con unas, con unas jarras que tienen para pintar. Y las jarras
van a ser de un ancho de 30 centímetros. Entonces, eso nos va a permitir eh, nosotros poder medir. Vamos a tener una idea. Y eso incluso si es que utilizamos en programas, también nos va a ayudar porque vamos a ir midiendo. Por ejemplo, en el programa de GeoGebra, ahí nos permite ir viendo las medidas. Ahí nos permite sacar las medidas porque justamente si es que nosotros en el plano cartesiano, por ejemplo, trazamos unas rectas, vamos a ver los puntos en que se unen. Y esto es lo que nos ayuda el sistema geométrico para saber cuáles son sus verdaderas medidas. Muchas gracias.